La leyenda de la Llorona. Una de las más famosas leyendas mexicanas, que ha dado la vuelta al mundo. Se trata del personaje de una mujer, la cual tiene sus orígenes desde el tiempo en que México fue establecido, junto a la llegada de los españoles. Se cuenta que existió una mujer indígena que tenía un romance con un caballero español. La relación se consumó, dando como fruto 3 bellos hijos, a los cuales la madre cuidaba de forma devota, convirtiéndolos en su adoración. Los días seguían corriendo entre mentiras y sombras, manteniéndose escondidos de los demás para disfrutar de su vínculo. La mujer, viendo su familia formada y las necesidades de sus hijos por un padre de tiempo completo, comenzó a pedir que la relación se formalizara. El caballero la esquivaba en cada ocasión, quizás por temor al que dirán, siendo él un miembro de la sociedad en sus más altos niveles. Pensaba mucho en la opinión de los demás, y aquel nexo con una indígena podría afectarle demasiado su estatus. Tras la insistencia de la mujer y la negación del caballero, un tiempo después, el hombre la dejó para casarse con una dama española de alta sociedad. La mujer indígena, al enterarse, dolida por la traición y el engaño, totalmente desesperada, tomó a sus 3 hijos, llevándolos a orillas del río, abrazándolos fuertemente con el profundo amor que les profesaba. Los hundió en el río hasta ahogarlos, para después terminar con su propia vida, al no poder soportar la culpa de los actos cometidos. Desde ese día se escucha el lamento lleno de dolor de la mujer en el río donde esto ocurrió. Hay quienes dicen haberla visto vagando, buscando desesperada, con un profundo grito de dolor y lamento que clama por sus hijos. Y es que la culpa no la deja descansar. Su lamento se escucha cerca de la Plaza Mayor. Quienes miran a través de sus ventanas ven a una mujer vestida enteramente de blanco, delgada, llamando a sus hijos, y se esfuma en el lago de Texcoco. En otra versión, se dice que aproximadamente a inicios del siglo XVII, una hermosa mujer de rasgos indígenas se enamoró de un guapo y gallardo caballero español. El hombre también quedó prendado de la belleza de la dama y rápidamente le pidió que se convirtiera en su esposa. Luego del matrimonio, la muchacha se quedaba en casa por largas temporadas, casi completamente sola, ya que su esposo era diplomático y debía acudir a unas reuniones solo. Sin embargo, en el tiempo en donde no debía asistir a ninguna celebración, el sujeto disfrutaba pasando las tardes al lado de su mujer. Los años pasaron y luego de una década, la pareja ya contaba con 3 hermosísimos hijos. Pese a que la familia era muy feliz, había una cosa que perturbaba a aquella mujer, y era el hecho de que sus suegros jamás la aceptaron por no pertenecer a la misma clase social de su marido. Recordemos que en la sociedad española de aquella época existía un sistema de castas en el que era mal visto que 2 personas pertenecientes a diferentes razas formaran una unión familiar. Esto ocasionó que poco a poco su alma se fuera llenando de celos. No obstante, lo que terminó con dañar la relación fue que una de sus vecinas le comentó que su marido estaba planeando dejarla a ella y a sus hijos para desposar a una mujer de alta sociedad. Ella, cegada por el odio y la venganza, sin pensarlo 2 veces, sacó a sus 3 niños de la cama y, dejando su casa, se fue corriendo a la orilla del río. Cuando llegó ahí, tomó al más pequeño de los infantes en sus brazos y lo sumergió en el agua hasta que el pequeño cuerpecito dejó de moverse. Posteriormente, hizo lo mismo con sus otros 2 hijos. Inmediatamente después de haberlos ahogado, su mente recobró lucidez y comprendió, impotente, las consecuencias de los actos que había llevado a cabo. Literalmente se puso a gritar como una loca y el llanto no paró de salir de sus ojos. Se puso de pie y acto seguido se puso a buscar a sus hijos como si estos se hubieran extraviado y no acabado muertos como en realidad pasó. Otra de las versiones de esta leyenda de La Llorona señala que esta dama se suicidó luego de ahogar a sus pequeños tirándose al río. Días después, el cuerpo fue descubierto por un pescador, quien rápidamente se puso a buscar a los familiares de la oxisa. Al no encontrar a nadie, el hombre decidió darle cristiana sepultura. A pesar de esto, el alma de La Llorona abandonó la rústica tumba al tercer día, y de ahí en adelante, toda la gente del pueblo empezó a escuchar los fuertes gritos de la mujer, que jamás encontrará el descanso eterno. En muchas partes de Latinoamérica se conoce la historia de la leyenda de La Llorona.
Sin embargo, la tradición nos indica que la nación que recogió la verdadera crónica de lo que ocurrió con esa famosa mujer fue nada más y nada menos que México. En dicha narración se señala que se trataba de una dama que recorría las calles de los pueblos a altísimas horas de la noche persiguiendo un solo objetivo, el localizar a sus hijos extraviados. Algunos rasgos inherentes a este personaje son, por ejemplo, el largo vestido de color blanco o su espesa cabellera de tono azabache. Por otra parte, hay versiones de La Llorona en las que algunos historiadores prehispánicos señalan que esta serie de mitos sobre fantasmas que se dedican a espantar a los vivos se originaron mucho antes de la llegada del ejército español. ¿Cuál es la verdadera historia de La Llorona? Los aztecas ya hablaban de La Llorona como una representación metafórica de sus principales deidades. De ese modo, en algunos pasajes se le denomina como Cihuacóatl o Coatlicue. La gente que vivía en Texcoco a inicios del siglo XVI dijo en varias ocasiones que el alma de Cihuacóatl se aparecía por las veredas. Pronto, los chamanes de aquella época, quienes, dicho sea de paso, poseían conocimientos acerca de la astronomía, aseguraban que esta clase de fantasmas debían ser tomados en cuenta como parte de los sucesos funestos que estarían a punto de padecer los aztecas. Todas esas interpretaciones no dejaban al gran Moctezuma conciliar el sueño, pues dentro de él sabía que pronto la grandeza del pueblo mexicana caería ante los invasores ibéricos. Sin embargo, otro de los sacerdotes tenían una visión opuesta acerca del surgimiento de aquella misteriosa mujer vestida de blanco, pues aseguraban que Cihuacóatl había salido de entre las aguas, no para avisarles a los aztecas que estaban perdidos, sino que se prepararan para la batalla. Posteriormente, en el instante en el que la conquista se consumó, los clérigos españoles continuaron escuchando esas leyendas, en las que se señalaba que una mujer vagaba por las noches sin rumbo fijo. Por último, la verdadera historia de La Llorona inició como un relato de espantos, cuyo propósito primordial era el de asegurar que la gente que era politeísta se convirtiera de inmediato al catolicismo. En la actualidad, la gente de los pueblos cree que cuando cae la noche aparece una mujer vestida totalmente de blanco, con la cara tapada por un velo sumamente delgado. Algunos de los testigos se atreven a aseverar que ella sale invariablemente del oeste y se dirige hacia el norte, serpenteando por todas las calles de la ciudad. Unos dicen que camina, mientras otro sector asegura que flota. Algo en lo que todos coinciden es en la serie de lamentos terroríficos que emanan de su boca. La frase más conocida de todas es aquella que dice así: Continuando con las historias de La Llorona, he escuchado una que dice que este famosísimo espectro se muestra como una bella mujer que está mojando su linda cabellera con agua del río. Sin embargo, en el instante en el que detecta que su víctima está cerca, se gira rápidamente, revelando un rostro aterrador en el que prácticamente ya no hay carne, sino simplemente huesos y algo de piel colgando. Por si eso fuera poco, la criatura no deja de llorar amargamente hasta que el sujeto sale despavorido en dirección a su domicilio. La historia de La Llorona nos señala claramente que se trata de lo que los especialistas en materia paranormal definen como un alma en pena que vaga por las calles oscuras de los pueblos, lamentándose por una serie de circunstancias que le ocurrieron en su pasado. Desde luego, otro de los factores que hacen que la historia de La Llorona no haya perdido ni un ápice de credibilidad es que las personas se siguen asustando con este personaje, tal y como ocurría en los primeros días en los que surgió la leyenda. Historias y leyendas de La Llorona se cuentan muchas, pero sin duda todas tienen su origen en este mito prehispánico, en el cual predominan los hechos que inspiran todas las versiones distintas: el inconfundible lamento por sus hijos y su vestido blanco rodeado por la cabellera negra.